Bienvenidos a este especial dedicado a conmemorar los 30 años del título constitucional del Canal de Panamá, un hito que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país y en la gestión de nuestra vía acuática. Hoy celebramos el lanzamiento de un libro que no solo recoge la memoria de esta trascendental fecha, sino que también nos invita a reflexionar sobre su impacto en el desarrollo, la soberanía y la identidad panameña. En este especial, reuniremos a expertos, historiadores, juristas y testigos clave de aquel momento histórico, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre lo que significó este logro en 1994 y cómo ha guiado la administración exitosa del canal a lo largo de casi 3 décadas. Comencemos este viaje hacia la memoria y el legado del Canal de Panamá, de la mano del coordinador de la memoria histórica del canal, Emilio Mesira. Realmente para el Canal de Panamá esta obra es una revolución en el sistema de saberes. ¿En qué sistema de saberes? El que tiene que ver con derecho. Y el Canal de Panamá ha pensado mucho desde la transferencia del canal y mucho antes de ella en una palabra clave y es legado. ¿Qué legado nosotros vamos a entregar a las nuevas generaciones? Entonces esto es importante porque es conocimiento que le va a servir a las generaciones nuevas para tomar decisiones sobre cómo rediseñar el canal del futuro. Conciliar autores, 13 autores, entre ellos autores de la talla de Adolfo Ahumada, Aristides Rollo, Eduardo Ritter, y de otros del Canal de Panamá que también participaron en la obra como Salvatore Basilia, Genaro Correa, Eduardo Sosa Lennox, que también fueron implementadores. Propone un desafío literario importante porque la obra tenía reglas gramaticales, pero conceptos que eran importantes conservar para que la obra fuera coherente en su estructura y en sus contenidos. También otro de los desafíos era importante no solamente exponer las partes de manera que cada uno de esos artículos pudiera estar concatenado con el otro y pudiera fluir para que tuviera sentido narrativo y la redacción tuviera impacto desde el punto de vista de su contenido literario. El lenguaje de esto, aunque respetando la técnica jurídica en la redacción, debería ir enfocado a que el mensaje fuera inteligible, democrático y accesible para cualquier persona que quisiera revisar la obra. Siento que con este pequeño aporte que se suma a todos los elementos que anteceden y que construyeron este canal, yo me siento parte de la historia. Siento que estoy aportando un granito a la historia. He escrito muchas cosas, pero esta obra, he escrito libros, artículos diversos, pero esta obra es como una cerecita en el pastel, porque estar con los protagonistas y estar junto a los implementadores y poder coordinar y hacer sinergia de toda la fuerza de ese conocimiento y de esa entrega que está inmersa en los artículos, me hace sentir una persona muy afortunada. Hace 30 años, con la creación del título constitucional del Canal de Panamá, dimos un paso histórico para consolidar nuestra soberanía y garantizar el futuro de nuestra vía interoceánica. La entrada en vigor de los tratados Torrijos-Carter marcó el comienzo de una nueva era y presentó uno de los mayores desafíos para nuestra nación: la administración responsable y eficiente del Canal de Panamá a partir de su transferencia en 1999. La magnitud de esta responsabilidad exigió un acto de unidad y visión colectiva en el que ilustres panameños dejaron de lado intereses personales y políticos para pensar en el bienestar de la nación. Así, en 1994, el título constitucional selló el compromiso de nuestra Carta Magna al establecer a la Autoridad del Canal de Panamá como una entidad autónoma con la misión de operar, conservar,
mantener y modernizar el canal. Este hito no solo garantizó la administración eficiente de la vía, sino que también instauró un régimen laboral especial que protege los derechos de los trabajadores del canal. Conmemoramos estos 30 años de compromiso y continuidad en los que el Canal de Panamá cumple fielmente con su mandato constitucional, generando beneficios al país y protegiendo los recursos hídricos de la cuenca. Este aniversario nos recuerda la trascendencia de este logro y el camino que con responsabilidad y unidad seguimos construyendo para Panamá. Después de explorar cómo surgió la idea de escribir el libro conmemorativo de los 30 años del título constitucional del Canal de Panamá, los invitamos a escuchar las reflexiones del administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez Morales. Sus palabras nos ofrecen una perspectiva invaluable sobre la importancia de este hito en nuestra historia y su impacto en la administración y el futuro de esta vía interoceánica, orgullo de todos los panameños. Realmente el tiempo pasa a una velocidad vertiginosa. Y mucho más cuando se calibran las decisiones importantes que este país ha tomado. El título constitucional por el cual se crea la Autoridad del Canal de Panamá y establece el marco jurídico a través del cual el Canal de Panamá tiene que operar de manera segura, confiable, rentable y eficiente, marcó un paso importantísimo del cual muchos de los que están aquí tuvieran un rol protagónico importante, desde los líderes sindicales hasta los que entonces estaban en la administración del Canal de Panamá y demás. Pero mucho más que nosotros los que estábamos aquí en el Canal de Panamá, es el triunfo del país al poder llegar a consolidar una postura sobre el recurso más importante que tiene la República de Panamá y la consolidación territorial y el activo que en ella opera, incluyendo los recursos hídricos que hoy se hacen tan críticos, y se conmemora sobre todo la responsabilidad de aquellos que prepararon este título constitucional de reconocer en la Autoridad del Canal de Panamá la responsabilidad del manejo de la cuenca hidrográfica del canal. Bienvenidos a todos ustedes, sin ningún orden de prelación por el cual me disculpo, pero es que realmente aquí estamos congregados personas que con pasión, empeño y dedicación ayudamos no solo a la confección del título constitucional, sino a su ejecución, a su respeto y a la institucionalidad canalera, que es importante como un baluarte que garantiza la operación del Canal de Panamá a largo plazo. No solo en la parte operativa, pero sobre todo en la parte institucional. Solamente quiero hacer 3 acotaciones sobre el tema. La primera es que el título constitucional, especialmente a los jóvenes, el título constitucional no fue hecho fuera de Panamá. Fue hecho aquí por panameños entre nosotros. Lo segundo, este título constitucional representa el último consenso significativo que este país ha logrado en aras de un objetivo común, nacional, total y unitario. Posiblemente pocas veces antes y de facto, nunca después, este país se ha comprometido de la forma en que se comprometió a recibir el Canal de Panamá, a operarlo y asegurar que esa operación sería continua, responsable y, por qué no decirlo, mejor que la administración que la precedió. Lo tercero es que aproximadamente la mitad de la población panameña no vivió los sucesos del 9 de enero. Una tercera parte de la población panameña no vivió la transferencia ese día lluvioso 31 de diciembre a mediodía. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que los panameños reflexionemos sobre la historia y la contribución que hace el Canal de Panamá, abriendo la puerta a los 25 años de esa transferencia del Canal de Panamá. Es comenzar a enriquecer la historia y la documentación
que abriga todo el conocimiento de los panameños y qué fue lo que pensamos, dijimos y discutimos para poder crear este ente que es único y particular. No fue una tarea sencilla, fue el resultado de amplias horas de discusión, compromiso, Bambito, Coronado, intermediación de terceros para poder ponernos de acuerdo. Pero demuestra que este país, cuando tiene objetivos claros, es capaz de encumbrarse sobre las diferencias y asegurarse de que efectivamente la unidad nacional priva sobre los intereses particulares. Invitamos especialmente a los jóvenes a que se remitan esto como materia obligada de historia, de jurisprudencia, de conocimiento. Es vital para defender este canal, para defender esta soberanía y esta integridad de país, que todos conozcamos de dónde se origina este título constitucional y qué es lo que ha representado a lo largo de estos años como una contribución importantísima al ejercicio de la soberanía panameña y a la identidad de los panameños como nación. A todos ustedes por compartir este momento, la más cordial bienvenida y el agradecimiento, y espero que esta lectura, que puede ser obligatoria, no presente un examen posterior en reclamos que otras generaciones nos hagan por no haber sido fieles al cumplimiento de la norma constitucional. Muchas gracias y bienvenidos. Después de escuchar al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez Morales, es momento de reflexionar junto al doctor en Ciencias Políticas y abogado, el doctor Rodrigo Noriega, quien destaca el éxito de la constitucionalidad del Canal de Panamá, no solo como un logro para todos los panameños, sino también como un referente único en el mundo para los juristas de la Corte Suprema de Justicia. Este modelo constitucional, sin precedentes a nivel global, resalta la singularidad y la visión de un pueblo que logró garantizar la soberanía y el funcionamiento de una de las vías más importantes para el comercio. Este es un libro sumamente importante, muy necesario por dos razones. Primero, porque responde a una pregunta histórica. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos los panameños y panameñas? Que esto revirtiera a manos panameñas, uno, y dos, que funcione también. Esta tierra es sagrada. Aquí donde estamos es tierra sagrada. Estamos en las faldas del Cerro Ancón. Por este cerro, por cada pulgada, cada centímetro de esta tierra ha muerto gente. Murieron panameños. Hubo panameños, como mencionaba el doctor Vázquez, panameños nacidos en esta república que jamás vieron al Canal de Panamá, jamás vieron la bandera panameña en Cerro Ancón. Y luego el sueño de múltiples panameños, gente como Carlos Arellano Lennox, Ricardo Arturo Ríos Torres, Gabriel Lewis Galindo, Omar Torrijos, los 22 jóvenes que murieron el 9 de enero de 1964, los 127 muertos en la invasión de 1989. Y por supuesto, los cientos de miles de millones de panameños que tienen sueños con respecto al Canal de Panamá. Este libro es sumamente importante porque cuenta en primera persona lo difícil de esas negociaciones. Lo que Fernando Manfredo, lo que Gilberto Guardia, lo que Alberto Alemán, lo que Jorge Quijano, lo que el propio Ricaurte Vázquez tuvieron y han tenido que vivir para que esto funcione. Si tuviese que resumir en 3 motivos por qué el Canal de Panamá ha sido exitoso bajo manos panameñas, enunciaría 3 principios de lo talentoso que cuentan estos 13 autores, desde Royo Sánchez hasta Sousa Lennox. El primer principio es el título constitucional. El título constitucional no blindó al Canal de Panamá de los panameños. Por el contrario, el título constitucional permitió que lo mejor de los panameños y panameñas pudiera florecer en el Canal de Panamá. El segundo punto que le dio éxito y le ha dado éxito hasta este momento al Canal de Panamá ha sido su régimen laboral y contractual. Contratar a los mejores, a las mejores, para que trabajen aquí bajo un sistema de méritos
bajo un sistema de transparencia, bajo un sistema de integridad, bajo un sistema de remuneración al talento y al esfuerzo, y contratar con los mejores proveedores. Produce esto, produce un resultado de excelencia. Pero hay un tercer elemento sobre el que no había pensado antes de conocer este libro, de conocer esta obra, que tiene que ver con la gente que está al otro lado del Cerro Ancón, la Corte Suprema de Justicia. Tanto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de lo contencioso administrativo y laboral, como el propio Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de 3 décadas han defendido esto. Han defendido la institucionalidad del canal, han defendido su título constitucional, han defendido sus reglamentos, sus decisiones contractuales, sus decisiones laborales. Y eso ha sido sumamente importante. Sin esa lealtad constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, y no es una sola corte, es una sucesión de Cortes Supremas, esto, lamento decirlo, no estaría en pie. Entonces, el éxito se debe a que los panameños y panameñas construimos un régimen único en el mundo. No hay ningún otro país del planeta que tenga el derecho del Canal de Panamá. Todos los países tienen derecho de familia, y derecho penal, y derecho de contratos, etc. Pero solo este país inventó, codificó, reguló, constitucionalizó y desarrolló esta rama del derecho única en el mundo. Esos testimonios, esos 13 aportes que incluye este libro, son vitales para que jueces, procuradores, para que abogados, para que educadores, para que investigadores, para que contratistas, para que los colaboradores del propio Canal de Panamá entiendan por qué las cosas son como son, cómo funcionan los procedimientos, cuál es el legado institucional de esta criatura que es el Canal de Panamá. Tenemos que entender que mucho de lo que ustedes, me refiero a ustedes, la fuerza de trabajo actual y pasada del Canal de Panamá, mucho de lo que ustedes han hecho por este país no se conoce. Yo personalmente pensé, bueno, yo conozco el tema del título constitucional y la ley orgánica y todo. Decía antes de participar acá que 80-85% de lo que está en el libro para mí era totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Y seguramente muchas cosas se quedaron fuera del tintero. Eso es brutalmente importante. Todavía ustedes están vivos, compatriotas. Todavía tienen el chance de contar completamente sus historias. Es importante que contemos la historia. Es importante que contemos cómo lo hicimos. Y esto es el primer paso. Ojalá vengan más libros como este. Más libros de cómo se hizo la parte ingenieril, cómo se hizo la parte de aguas, cómo se hizo la parte comunitaria, cómo se hizo la parte contractual. Y así sucesivamente. Este libro es un abrebocas que nos hace entender a los panameños y a las panameñas la grandeza de esto, la grandeza de ese sueño que hace 60 años, esos jóvenes que salieron a reclamar, poner una bandera por aquí, en la Escuela Superior de Balboa, todo lo que eso iba a desencadenar. En ese momento no sabíamos como país cómo se iba a administrar el Canal de Panamá, de dónde iban a salir los ingenieros, de dónde iban a salir los capitanes, de dónde iban a salir los economistas, de dónde iban a salir los abogados, de dónde iban a salir nada. No sabíamos, no teníamos idea. 15 años después del 9 de enero, el canal empezaba a pasar a manos panameñas. Apenas 35 años y meses después del 9 de enero, el canal pasó a manos panameñas. Entonces, este es un país capaz de actos de grandeza, de actos de nobleza. Somos un país de gigantes. Nos hacen creer todos los días que no lo somos. Nos hacen creer todos los días que no podemos resolver el problema de la justicia, el problema del seguro social, el problema de la pobreza, el problema de la salud, el problema de la educación. Bueno, tenemos la mejor demostración de todas.
nosotros tuvimos que inventar esto. Los panameños y panameñas inventaron esto de la nada. Y ha sido un éxito. Así que yo les doy mi más cordial agradecimiento a los héroes y heroínas que hicieron esto posible. Y a los autores, gracias por este privilegio de haberlos leído. Me hubiera encantado conversar con los 13. Seguramente tenemos esa oportunidad en el futuro. Muchas gracias. Como parte del lanzamiento del libro conmemorativo de los 30 años del título constitucional del Canal de Panamá, se llevó a cabo un conversatorio único que reunió a los testigos de la historia y protagonistas de la confección de este hito constitucional. Este espacio sirvió para reflexionar sobre los retos y las decisiones que marcaron la incorporación del canal a la Constitución, garantizando su administración, soberanía y eficiencia. Veamos. Buenas noches. Cuando me invitaron para participar en este proyecto de escribir unos artículos para el libro un libro que iba a ser sobre derecho de la Autoridad del Canal de Panamá, así fue como lo entendí, me puse a pensar qué era lo que quería hacer y yo pensé compartir un poco lo que hemos aprendido aquí trabajando en el canal, que fue dominar todas las diferentes áreas que están bajo la responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá, cuáles son las atribuciones, derechos y obligaciones de la Autoridad del Canal de Panamá en esas áreas. Y eso me llevó también no solamente a la definición de lo que es Canal de Panamá y que el tema de que solamente la Autoridad del Canal de Panamá es la única que puede regular todo referente al Canal de Panamá, que si alguien tiene interés en hacer algún proyecto en el canal necesita una concesión de la Autoridad del Canal de Panamá. La descripción, me pareció importante la descripción del canal, que en realidad pues, no todo el mundo lo domina, que es desde el norte del rompeolas de Colón, viniendo hacia el sur, pasa todos los lagos, llega hasta después del Causeway y de la Piedra de San José, donde hay un fondeadero también allá. Pero esa descripción del Canal de Panamá, también la gente puede enredarse con el tema del área de compatibilidad con la operación del canal. ¿Qué pasa? El área de compatibilidad con la operación del canal es el área delimitada en la ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, y está el plano, nada más. Y ahí lo que se dice es que cualquier proyecto que se quiera hacer en áreas que no son del Canal de Panamá, pero que están comprendidas dentro de ese área, necesitan permiso de compatibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá. También el régimen especial contempla la cuenca hidrográfica del canal y las atribuciones que tiene la Autoridad del Canal de Panamá. Además de esa área están las aguas del Canal de Panamá. Las aguas del Canal de Panamá se definen que es para efectos de reglamento para la navegación del canal, de reglamento de junta de inspectores, que es el que le da la atribución a la Autoridad del Canal de Panamá para investigar todos los accidentes que ocurran ahí. Y eso también tiene una descripción especial. Pero en el artículo que escribí van a encontrar las definiciones exactas y las atribuciones que tienen. Pero también se habla de otras atribuciones que tiene la Autoridad del Canal de Panamá, que probablemente la gente no maneja, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, todos los usos de agua de la cuenca hidrográfica del canal y todos los proyectos en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá también necesitan autorización de la Autoridad del Canal de Panamá, y las inspecciones de agua necesitan una concesión del Canal de Panamá. Hay reglamentos para todo eso. La Autoridad del Canal de Panamá aprobó la Junta Directiva, aprobó reglamentos para concesiones de las tierras y aguas del Canal de Panamá. Reglamento para la aprobación de los permisos de compatibilidad. Hay también reglamentos para las aprobaciones de los proyectos en la cuenca. También es importante, me pareció compartir, que la Autoridad del Canal de Panamá aprueba sus propios estudios de impacto ambiental. No estamos sometidos a la NAM ni ningún otro.
la Autoridad del Canal de Panamá es privativa en el canal. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay en el escrito también esbozo que, por ejemplo, los puertos que están en agua del canal, que esos puertos están en agua del canal y deberían de tener concesión para el uso de aguas, concesión de la Autoridad del Canal de Panamá, para el uso de aguas de sus riberas, como es el caso del Port of Singapore Authority, que sí tiene una concesión para el uso de las aguas de las riberas del canal. Y bueno, han habido procesos que han ido adelantando. El tema, por ejemplo, del puerto que no tiene concesión, que creo que no tiene concesión, por lo menos cuando yo me fui no tenía concesión de la Autoridad del Canal de Panamá. Ese puerto fue autorizado en el 96, antes de que la Autoridad del Canal de Panamá cogiera la responsabilidad de la administración del canal. Pero lo que se había pensado en su momento era, esa concesión tenía 20 años y luego prórroga. Bueno, dejar los 20 años corriendo con la concesión original que se dio. Pero cuando se fuera de la prórroga, debían aplicarse las normas que ya estaban vigentes en el momento de la prórroga. Y por eso entonces yo pensé, no sé si está ahí en un proyecto o si ya se le ha dicho que tiene que obtener una concesión por las aguas y riberas del canal. Es algo que pues estaba pendiente. Ahí también se habla de las facultades que tiene la Autoridad del Canal de Panamá, que están contenidas en el Reglamento para la Navegación de Agua del Canal, la de la Junta de Inspectores. En realidad traté de hacer algo útil, algo que fuera, no era histórico porque no pensé que tenía un aspecto histórico que hubiera sido interesantísimo, porque sí, las vivencias que se tuvieron del año 2000 para acá, inclusive antes del 2000, fueron increíbles. La cooperación que hubo de todos los panameños para poder implementar las facultades del canal, la comprensión que tuvieron del respeto hacia las normas de la Autoridad del Canal de Panamá ha sido increíble y todavía se ha mantenido, por lo menos desde que me fui. Siempre tuvimos la cooperación de los gobiernos que cambiaban, de los funcionarios que llegaban y que se iban. Muy interesante, pero mi trabajo fue en realidad, lo que tengo en el libro es casi que como un manual. Estas son las áreas, qué facultades tiene la autoridad. Y no tan todas, no pude poner todo porque nada más eran 20 páginas. Y el canal tiene muchísimas reducciones. Pero sí es útil conocerlas para cuando la gente quiere tener un proyecto en estas áreas que tiene muchísimo potencial, pues sepan más o menos por dónde rumbarse y ante qué puertas tienen que tocar para preguntar los requisitos. Pero ese fue el objeto principal de mi trabajo, pues tratar de dar una herramienta útil. Muchas gracias, licenciada Fábrega. Pronto traeremos un poco de detalle del uso de las tierras y aguas del canal. Vamos ahora con el doctor Jorge Eduardo Ritter para que nos comparta una reflexión inicial del capítulo que escribió para este libro. Cuando los tratados Torrijos-Carter se firmaron en 1977 y entraron en vigencia en el 79, muchos decían, pero faltan todavía 22 años para que el canal efectivamente revierta a Panamá. Y a algunos les parecía, como a algunos los que andan por aquí, les parecía una eternidad lo que iba a pasar con 22 años. ¿Qué íbamos a hacer nosotros en 22 años? Pues esos 22 años resultaron ser de una gran sapiencia, porque fueron los años que necesitamos para prepararnos para asumir con responsabilidad la operación y mantenimiento y defensa del Canal de Panamá. Ese periodo se puede dividir en varias partes, pero yo lo dividiría básicamente en el periodo en el que muy poco se hizo y el periodo donde todo tuvo que hacerse. Cuando digo que el periodo que poco se hizo, es que el tratado tenía una disposición
que señalaba que la junta directiva estaría integrada por 5 norteamericanos y 4 panameños a todo lo largo del canal. Y en el año 90, hasta el año 90 habría un administrador norteamericano y un subadministrador panameño, y se invertía eso a partir del año 90. Pero la ley que reglamentó, una ley federal de los Estados Unidos, reglamentó de tal manera eso que convirtió al director o al presidente de la junta directiva del canal en una especie de emperador. No lo digo por ti, Alberto, un emperador de verdad. En un verdadero emperador, porque él tenía la capacidad de dirigir el voto, como se decía. Dirigir el voto significaba que si él decidía votar por los 5 norteamericanos, ese era el voto. Y de hecho ocurrió que en una ocasión, para un asunto laboral que tardaría mucho en explicar, los 4 panameños convencieron a uno de los norteamericanos que votara a favor. Y la votación quedó 5-4 como queríamos los panameños. Y en ese momento el director, el emperador, dijo, voy a volver a votar y ahora yo voy a votar por los 5 norteamericanos, y revirtió la decisión. Eso convirtió en la práctica a para muchos aspectos, en una junta directiva disfuncional, casi tan disfuncional como la del Seguro Social ahora, pero es porque no había ese convencimiento de que todos estábamos tratando de hacer lo mismo. Fue ya en la última etapa de la transición, con un presidente, Joe Reeder, a quien Panamá le debe también mucho, que por supuesto he omitido, que seguramente lo hará el doctor Ahumada, la referencia al tratado en sí mismo. Pero cuando nos decidimos a que íbamos a hacer todos a remar en la misma dirección, norteamericanos y panameños. A título anecdótico, la junta directiva se reunía. Cuando se reunía en Panamá o en los Estados Unidos, primero había una reunión separada, los 5 norteamericanos y después, y aparte los 4 panameños. Y se sentaban así, como si estuvieran negociando, en vez de hacer una junta directiva en la que todos fuéramos a hacer lo mismo. Eso cambió radicalmente en los últimos años de la transición. Había un artículo en el título constitucional, ya no existe, bueno, ya obviamente ya no existe porque era un artículo transitorio, que decía que si para el 31 de diciembre de 1999 Panamá no tenía completa su legislación y sus reglamentos para operar el canal, entraba en vigencia la ley norteamericana. Entonces uno se puede imaginar, después de 75 años de lucha, después de 22 años de transición, que nosotros llegáramos al 31 de diciembre del 99 y no tuviéramos los reglamentos. Tuvimos la ley orgánica primero, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea, pero después venía la cantidad de reglamentos. Y para el año 1996 no había un solo reglamento traducido, porque esos reglamentos eran reglamentos de los Estados Unidos. Y esos eran los reglamentos que iban a entrar en vigencia si Panamá no lograba aprobar todos los reglamentos. Se logró. En efecto, el 31 de diciembre del 99, lo que nos habíamos propuesto que debía ser una transición imperceptible, lo fue. Es decir, sí hubo celebraciones y ocurrió un cambio dramático, porque de una legislación norteamericana que había regido el canal por 80 años, pasó en un instante, o sea, al mediodía del 31 de diciembre, a una legislación completamente diferente, una legislación panameña. Y yo solía explicar que lo que significaba eso es que si un accidente en el canal ocurría a las 11:55 de la mañana de ese 31 de diciembre, todo iba a investigarse y terminar en una corte de los Estados Unidos todo el proceso. Si ese mismo accidente ocurría a las 12:05,
iba a hacerlo todo por la legislación panameña. Entonces era fue una responsabilidad enorme que estuvo llena de obstáculos, sí llena de obstáculos, y que le debemos mucho, y no quiero disminuir la importancia de la parte norteamericana de esa última etapa, que contribuyó con detalles que hubieran hecho imposible la transición del canal de manera ordenada si no fuera por ello. Voy a citar solo uno para concluir. El tratado, la ley de los Estados Unidos, tenía una disposición que establecía que los empleados norteamericanos del canal ganaban 15% más por el mismo trabajo que hacía un panameño, que le decían el tropical differential, es decir, la tragedia de vivir en el trópico. A ellos les daba el 15% adicional de salario. Pero el título constitucional tenía una disposición también que decía que al 31 de diciembre Panamá tenía que contratar en las mismas condiciones a panameños y norteamericanos, a toda la fuerza laboral. De manera que nosotros nos hubiéramos encontrado con que el 31 de diciembre, después de 80 años de lucha y después de 22 años de transición, con que los norteamericanos iban a seguir ganando 15% más que los panameños porque eran las mismas condiciones. La colaboración norteamericana lograron meter en una ley de los Estados Unidos. Técnicamente fue un camarón. O sea, nosotros le decimos camarón. En una ley que no era del canal, metieron un camarón que decía que todos los privilegios de los norteamericanos cesaban a la medianoche del 30 de diciembre de 1999. O sea que el 31 de diciembre, cuando el canal revirtió, todos los panameños y norteamericanos ganaban lo mismo. Esto, como podrá haber muchísimas anécdotas de todo lo que nos ocurrió durante esa etapa tan linda, digo yo, linda porque nos pudimos poner de acuerdo. Los panameños, la ley orgánica fue aprobada por unanimidad en un periodo muy convulsionado de la política. Sin embargo, creo que fue la primera ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea, y por eso yo creo que fue un periodo tan rico, tan importante, y que de verdad que nos debe enorgullecer a todos. Gracias, doctor Ritter. Pasamos ahora con el doctor Adolfo Ahumada. Muchas gracias. La verdad es que Panamá se encontró con el problema de definir qué estructura iba a permitirle manejar el canal. Ya el tema de las instalaciones militares de los Estados Unidos en territorio panameño había sido resuelto con un programa progresivo de desmantelamiento, y el tema de la soberanía del país sobre todo su territorio también fue resuelto, porque ese fue el primer punto que se aplicó con motivo de la ejecución de los tratados Torrijos-Carter. Pero por supuesto, tal como lo menciona la licenciada Fábrega y el doctor Ritter, faltaba el tema de qué se iba a hacer con el canal y qué estructura iba a inventar Panamá para poder que el canal se manejara adecuada y correctamente, de manera que no solamente permitiera el tránsito de las naves de un océano a otro, sino que también
fuera un canal que produjera beneficios para la sociedad panameña. Concepto que cambia la tradición del canal, porque para los Estados Unidos se trataba de un vehículo más bien de carácter estratégico y no importaba tanto su rentabilidad. Entonces esa discusión fue difícil, fue dura. Recuerdo que aún en la etapa de las negociaciones del Tratado del Canal, se conversó sobre el tema de qué iba a ocurrir con el canal y qué disposiciones se iban a aplicar sobre el canal. Unos decían que una corporación, otros decían que una empresa, la empresa del Canal de Panamá o la corporación del Canal de Panamá, y hubo un ministro, lo recuerdo, ya por allá por el año 1976, diciembre del 76, casi a 2 días de la Navidad. Regresamos a Panamá el 24 de diciembre. Había propuesto que existiera un viceministerio en el Ministerio de Planificación y Política Económica y que fuera el viceministerio del Canal de Panamá. Con el objeto, se explicaba, de hacer más hermética la aspiración de que el canal fuera parte de la estructura del Estado panameño y que se reafirmara entonces la intención de que nunca pudiera ser privatizado. Pero llegó un momento en que en ese grupo se decidió no hablar más sobre el tema, porque se dijo, estamos discutiendo un tema sin todavía tener ningún canal. Entonces, es una discusión teórica interesante, pero todavía falta mucho tiempo para eso. Y luego, cuando vino el resultado, por supuesto, de 1979, había que esperar más de 20 años para asumir la administración del Canal de Panamá. De manera que esa discusión quedó sin resultado hasta cuando vino 1994. Había condiciones difíciles, duras, un gobierno distinto al que salía, le tocaba entrar a administrar y dirigir el país, pero hubo acuerdo. El presidente de ese entonces, saliente, Guillermo Endara, hizo la propuesta a la asamblea que la dirigía, el presidente era Arturo Vallarino, y luego el nuevo presidente, Ernesto Pérez Valladares, planteó la ratificación de la propuesta a la asamblea, cuya presidenta era Balbina Herrera. De manera que se trataba de dos agrupaciones políticas que tenían contradicciones históricas entre sí. Sin embargo, el espíritu nacional que venía como resultado de un acumulado de una lucha histórica que tuvo muchos hitos. El que más se recuerda, por supuesto, es el 9 de enero del año 9, 10, 11 y 12 de enero del año 1964, pero hubo otras, y ello dio por resultado el título constitucional. Tiene diversas aristas, diversas aportaciones, pero yo voy a mencionar una sola para no abusar del tiempo. Tengo la convicción de que lo más trascendente de ese título
Por supuesto, esto es subjetivismo, es lo que yo pienso. Más nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Es el artículo 323 de la Constitución. Ese artículo dice: este título solo podrá ser desarrollado mediante leyes que contengan normas generales. La reglamentación del título le corresponde a la autoridad del Canal de Panamá. Esto significa que no hay para el canal la que conocemos como facultad reglamentaria, que normalmente se le atribuye a los órganos ejecutivos o legislativos, sino que los reglamentos que van a aplicarse en el funcionamiento diario del Canal de Panamá es responsabilidad del propio canal por vía de su junta directiva. Es la junta directiva que tiene, la única que tiene esa facultad en el derecho público panameño. Y eso es lo que ha dado lugar a que los asuntos correspondientes al canal, a su funcionamiento, a su régimen laboral, a su norma financiera, a algunas de las territoriales que aparecen en la propia Constitución, sean el resultado de la voluntad de los propios responsables del manejo del canal y de ningún otro órgano del Estado panameño. Pienso que ahí está el secreto. Y ese es un secreto que debe preservarse, no debe delegarse, debe respetarse con el criterio de que solo mediante ese blindaje es posible lograr los mejores resultados. Desde los tiempos de la negociación, luego con el periodo tan difícil de transición, luego la ejecución, los momentos actuales, el canal, con el título como símbolo, la bandera que abre y señala los caminos, ha podido satisfacer sus necesidades y constituirse en un instrumento de desarrollo para el país. Termino diciendo lo siguiente. Pienso que hay tres claves de esta magia del canal, de este secreto del canal. Las tres claves son que para su manejo ha habido ciencia, ha habido conciencia y ha habido paciencia. Ciencia por el conocimiento, la capacidad de la gente que ha trabajado en el canal y que ahora trabajan en el canal. Y la conciencia, que es la convicción de que se trata de un instrumento nacional que le sirve al país y que le sirve al mundo. Y la paciencia, porque la verdad que hubo que esperar bastante tiempo después que se firmaron esos tratados. Esas son las tres claves del triunfo del pueblo panameño. Gracias.
Bueno, para cerrar esta primera ronda de intervenciones tenemos al licenciado Agenor Correa. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí sentado con estas personalidades que la verdad es que me siento así pequeñito al estar con la licenciada Marlene, una de mis mentoras del Canal de Panamá, el doctor Ritter y el doctor Ahumada, que me han enseñado muchísimo desde que entré a trabajar en el canal hace 19 años y que no dejo de aprender. Y la verdad es que mientras que escuchaba todas las presentaciones, incluyendo las palabras del doctor Vázquez y el doctor Rodrigo Noriega, me puse a pensar en tantas cosas que he vivido en estos 19 años. Y todas ellas giran en torno a ese título constitucional del Canal de Panamá. Título constitucional del Canal de Panamá que, si bien es cierto, podemos decir que no hay nada perfecto, es algo que se hizo de una manera muy bien pensada, muy estructurada, y que la verdad es que es muy difícil tocarlo y cambiarlo sin que ese cambio, por pequeño o menor que sea, pueda impactar una estructura normativa como la que ha blindado al canal por estos 25 años que se conmemoran este año de administración panameña. Esos 30 años a los cuales nos hemos referido del título constitucional nos llevan a ver una serie o un sinnúmero de elementos. Y el doctor Ahumada resaltó uno muy particular y dice el artículo 323, que establece que solamente normas generales o leyes generales pueden ser aprobadas por la Asamblea, se compagina con ese 319 que dice que es esa junta directiva la que tiene facultades muy particulares y específicas para aprobar sus reglamentaciones, que son las que desarrollan, que son las que funcionan u operan, o permiten operar el Canal de Panamá al día a día bajo esa administración de ese representante legal llamado administrador del Canal de Panamá. Y que además ese mismo artículo 319 de la Constitución le dice a la Junta Directiva que es ella la única que tiene la facultad para establecer los límites de la cuenca hidrográfica, que es el núcleo o el pilar fundamental para que este canal pueda funcionar de manera segura, eficiente, continua y rentable, para entonces compaginarse con esa obligación internacional adquirida a través del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Entonces, es un engranaje muy perfecto, o casi perfecto, no hay nada perfecto, como bien dije, pero que nos permite a nosotros, personas que hemos empezado a trabajar con él cuando ya el régimen estaba creado, y decir, ¿sabes qué? Yo no creo que yo hubiese podido hacer algo ni cercanamente bueno como lo que hicieron estos antecesores o próceres del Canal de Panamá, como yo les llamo, cuando desarrollaron el título constitucional y la ley orgánica. Facultades como tener un presupuesto separado del resto del gobierno nacional, tener las facultades de no tener que pagar tributos o impuestos, sino simplemente tener que pagar excedentes o entregar los excedentes más bien al gobierno nacional para que sea este el que se encargue de administrarlos y utilizarlos de la manera como el gobierno central lo considere, manteniendo al canal en esa independencia, en esa autonomía que nos dan esas normas y que nos permiten a nosotros ser la empresa, porque si bien es cierto, no somos una empresa, somos lo más cercano a una empresa, con unas facultades muy particulares que cuando uno a nivel internacional presenta lo que es la estructura del Canal de Panamá, muchos quedan sorprendidos y dicen, ¿realmente eso está a nivel constitucional? Yo les digo, sí, y eso es exactamente lo que permite tener esa posibilidad de administrar el Canal de Panamá y poder entregarle al gobierno nacional, como el año pasado, más de 2.500 millones de dólares. Y esas son las cosas que, como bien dijo el doctor Noriega, muchos de los panameños tal vez no conocen en detalle y que a nosotros como empleados del Canal de Panamá nos corresponde divulgar y hacer más docencia para que se conozca las interioridades del Canal de Panamá que redundan en el beneficio de todos los panameños. Hablar del canal es hablar de una cuenca hidrográfica, hablar del canal es hablar de excedentes al Tesoro Nacional, hablar de una administración que, si bien siempre hay oportunidades de mejora, pero que ha representado incrementos de ingresos constantes en los 25 años que se van a cumplir de administración
y tener, como realmente me tocaba a mí exponer aquí en este momento, un régimen de contrataciones, que es el artículo sobre el cual escribí, que permite que el Canal de Panamá funcione de manera eficiente al poder contratar de manera eficiente y oportuna los servicios, los bienes y las obras necesarias para su administración, como lo fue en su momento la obra de ampliación del canal, como lo es en este momento la posibilidad de desarrollar nuevas actividades conexas que complementen el funcionamiento del Canal de Panamá, como la Corte Suprema de Justicia nos dio esa razón en un fallo del 20 de febrero, que fue publicado el 20 de febrero del año 2020, en el cual se reconoció que la autoridad del Canal de Panamá, con fundamento a ese título constitucional que hemos venido diciendo y a esa ley orgánica, tiene la facultad de desarrollar otras actividades paralelas al tránsito de las naves por el Canal de Panamá, siempre y cuando sean complementarias o que complementen su funcionamiento y que garanticen un desarrollo, una posibilidad de incremento de los bienes y riquezas que sean entregados al gobierno nacional. Entonces, ese reglamento de contrataciones fue puesto expresamente en un título constitucional. No solamente dice reglamentar las materias necesarias para el funcionamiento y operación del canal, sino que en este caso dijo expresamente régimen de contratación, lo cual a muchas personas a nivel internacional les sorprende. Entonces, me tocó a mí desarrollar ese artículo, que la verdad que me sentí muy honrado, porque si bien no fui parte del título, de la creación del título, ni de la ley orgánica, ni del reglamento de contrataciones, me siento como un padre adoptivo del mismo. Y aquí está el ingeniero Sánchez, que fue también uno de mis mentores y que probablemente sea más el padre de la criatura. Yo lo adopté, pero permite y ha permitido al Canal de Panamá lograr lo que en muchos casos se consideran éxitos para poder garantizar la eficiencia y el funcionamiento del canal. Y con esto yo creo que me quedo aquí, porque la verdad es que es un honor muy importante y la verdad que me siento muy orgulloso de estar en esta mesa sentado con estas personas y con todos los que me antecedieron en la palabra. Gracias. Gracias al licenciado Correa. Pasamos ahora a la segunda parte de este panel, en la que habrá preguntas específicas para cada uno, y en esta vamos a variar un poco el orden. Iniciaremos con el doctor Ritter. Usted comentaba la titánica tarea con la que se enfrentaron en ese momento, no solo por todos los elementos que incluía, desde el funcionamiento del canal y que éste siguiera, a las tierras que había que administrar, el personal, etcétera, pero hay una hazaña que personalmente es la que más me ha sorprendido, y es el haber podido llegar a esos acuerdos. Porque a lo largo de mi vida he visto un nivel de polarización política que creo que el único momento que quizás se habría emulado habría sido en esa época por la situación tan convulsa que vivía el país. Entonces, ¿cómo fue el proceso de llegar a esos acuerdos políticos entre todas estas fuerzas al punto que el título se logró aprobar en dos asambleas políticamente opuestas? O sea, una asamblea del gobierno de Guillermo Endara y luego una asamblea del gobierno de Ernesto Pérez Valladares. ¿Cómo fue ese proceso de arrear a todo el mundo, por decirlo así, bajo una misma causa? Yo no sé. Fue de verdad una tarea titánica donde participó mucha gente. En la primera etapa, cuando el presidente Endara se encontró con el hecho de que faltaban ya, cuando él se posesionó, faltaban ya 10 años, de los 22 que iba a tener, ya faltaban 10 y no había habido mayores avances. Y todavía pasaron 3 porque este título es del año 94, estamos cumpliendo 30 años, y ya cuando eso ocurrió ya nada más faltaban 5 para la transferencia del canal. Él constituyó, yo creo que ese es el primer paso importante, una comisión que recogió a profesionales de muchas áreas, de todas las tendencias políticas. Eso es un gran mérito del presidente Endara. Los puso en una sola comisión y al final
lo que se logró fue que se separara, pues también es mérito del presidente Endara, que creo que lo llevó o que llevó al éxito de esto, fue que originalmente estaba concebido que la autoridad del canal y la ARI iban a hacer una misma cosa. Es decir, todo lo que revertía a Panamá, áreas militares, áreas civiles y el propio canal, aguas, tierras, todo iba a ser parte de una sola autoridad. Y él decidió, o en ese tiempo se decidió separar, que la ARI iba a recoger, iba a asumir todo lo que no era canal y la autoridad del canal solamente lo referente a la operación misma del canal. Eso permitió separar y creo que en eso hubo también mucho consenso y un gran éxito. Debo decir que el título constitucional, sí, ahora lo tenemos como un gran mérito y lo fue, pero no hubo en ese tiempo unanimidad en que si este título iba a funcionar o no. De hecho, quienes vean en la asamblea los debates, ahí había acusaciones de toda clase, que se está constituyendo una república dentro de la república, que para qué peleamos tanto tiempo para tener ahora un ente aislado del resto. La gran discusión si nosotros debíamos panameñizar el canal o queríamos canalizar a Panamá. Toda esa discusión se dio en el año 93 y 94, hasta que finalmente, por decisión fundamentalmente política de los presidentes y el liderazgo que ellos ejercían, me refiero al presidente Endara y al presidente Pérez Valladares, se logró que ni siquiera, ni en la primera parte, en el año 93, ni en la segunda, en el año 94, se aprobó por unanimidad. De manera que lo que nosotros estamos celebrando no es que en aquel tiempo nos pusimos de acuerdo. Estamos celebrando es que a pesar de no habernos puesto de acuerdo, en aquel tiempo la cosa funcionó. Esa es la verdad del asunto. Y es que, de verdad, quiero terminar con esta acotación que quizás no es o no guarda relación con lo que me acabas de preguntar, Camila, pero como lo que a mí me correspondió fue la transición del canal, yo quiero relatar un hecho que para mí es muy significativo. La transición del canal, o la gran epopeya del canal, tuvo por supuesto muchas etapas, pero hay coincidencia en que 9, 10, 11 y 12 de enero fue un hito trascendental importantísimo. Y comenzó por un problema de bandera, aquí mismo, aquí donde estamos, un problema de bandera. Y el último acto de la administración norteamericana fue también un acto de desavenencia por las banderas. Comenzó y terminó con las banderas. Cuando a nosotros, a los miembros de la Junta Directiva de entonces, estábamos planeando con los norteamericanos cómo iba a ser esa ceremonia del 31 de diciembre, yo cometí la torpeza de sugerir que ese acto debía consistir en arriar la bandera de los Estados Unidos e izar después la de Panamá, como símbolo de que había una transferencia del canal. Casi nos invaden de nuevo cuando pasó. Dijo que por ningún motivo ellos iban a permitir que la bandera de su país fuera burlada, que la iban a abuchar y qué sé yo. Le dije, miren, no hay en Panamá el espíritu de revanchismo, que hay un espíritu de alegría. Los que estuvieron ahí el 31 de diciembre lo saben. Entonces le sugerí, segunda opción, vamos a arriar la de Estados Unidos e izar la bandera al tiempo. Nadie va a abuchar que se esté izando la bandera. Yo creo que eso para ellos era una humillación, ese acto de arriar la bandera. De manera que el 30 de diciembre a las 5 de la tarde se arrió por última vez, y ellos lo decidieron así lo declararon, a las 5 de la tarde arriaron la bandera de Estados Unidos. Acuérdense que aquí en el edificio de la administración había 2 astas.
agarraron la bandera de los Estados Unidos y dijo, esta bandera no se vuelve a izar nunca más. Por eso es que el 31 de diciembre no había una bandera de los Estados Unidos allí, se izó solo la bandera de Panamá y eso fue el acto simbólico. Y me gusta relatarlo porque lo que comenzó el 9 de enero por una desavenencia de bandera terminó igualmente con una desavenencia, por supuesto con un feliz término, la segunda de la entrega del canal simbolizada en la izada única de la bandera de Panamá como único estandarte. Gracias, Camila. Gracias. Gracias, doctor Ritter. Definitivamente es interesante ver ese cambio de perspectiva, de que a pesar de los desacuerdos se pudo salir adelante, lo que hace la victoria aún más dulce en ese sentido. Me gustaría ahora escuchar al doctor Adolfo Ahumada. Usted mencionó en su capítulo, en un momento que en la época en la que Estados Unidos administraba el Canal de Panamá, pensar en ingresos adicionales, más allá de los que eran para cubrir la operatividad, ellos lo veían como innecesario e impertinente. Y que ese fue uno de los grandes debates que se tuvo al estar diseñando cómo se iba a ver una administración panameña, el tema de la rentabilidad, de que había que sacar provecho de nuestro canal y de qué iba a significar eso. Si nos puede expandir un poco cómo se llevó a cabo ese debate, cuáles fueron los lineamientos que al final definieron y cómo a futuro usted ve que se debería utilizar un poco esa renta que le queda al país. La discusión sobre ese tema tiene más bien un origen histórico. Es cierto que en Panamá siempre había un espíritu de recuperación soberana que viene desde 1904, en la voz de dirigentes espectaculares y especiales de la época como Eusebio Morales. Pero eso siguió durante todo el siglo XX. Y el tema de la rentabilidad del canal fue parte de la convicción pública que se expresaba de distintas maneras y por distintas personalidades. El presidente José Antonio Remón, por ejemplo, en 1954 dijo: ni millones ni limosnas, queremos justicia. Se estaba refiriendo a que era necesario obtener beneficios económicos por parte de Panamá, beneficios que no tenían. Aquí hubo un movimiento nacional que tuvo simpatía, sobre todo entre los sectores medios de la población, que hacía girar su planteamiento público hacia el electorado nacional alrededor del tema de los ingresos del canal. Ese fue un partido político que se llamaba el Tercer Partido Nacionalista. Estaban ahí personalidades como Ernesto Catillero Pimentel, que fue uno de los que nos envenenó a nosotros en el Instituto Nacional. Estaba Julio Linares, Alquilino Boy, Walter Chandler, había Leroy Hosman, había gente de distintos sectores del país, sobre todo medios, y ellos planteaban la teoría del 50-50, que el problema entre Panamá y los Estados Unidos se podía resolver si los ingresos del canal se dividían la mitad para los Estados Unidos y la mitad para Panamá. Entonces, yo recuerdo una anécdota, ustedes me van a perdonar, pero yo les voy a decir la anécdota. Yo recuerdo una anécdota, que había un restaurante y bar en la avenida Central, lo que ahora es la peatonal, que se llamaba Hancock. Algunos de los que están aquí deben recordarlo. No me hagan recordar solo a mí.
La Hancock tenía una barra y unas sillas redondas que no tenían respaldar. Entonces, un panameño, amigo nuestro, un grupo de amigos que estábamos ahí, salió al baño. Ahí concurrían muchos ciudadanos y sobre todo soldados norteamericanos de la zona del canal. Y cuando este panameño fue al baño y regresa, había un norteamericano que le había quitado su asiento. Entonces él le dijo, me has robado la soberanía. Y se sentó al lado de él, le dijo, por lo menos 50-50. Ese fue el poeta César John Núñez, ya fallecido, uno de los grandes intelectuales del país. Fuera de la anécdota, lo que quiero decir es que el tema de los ingresos a los que Panamá tenía derecho por el canal fue un tema permanente. De tal manera que cuando ya hay posibilidades de manejar el canal, de alguna manera esa aspiración permanente de Panamá había que señalarla. Por eso es que se utiliza la palabra rentable. Eso es una de las responsabilidades de Panamá, de que el canal sea rentable. Aparece en el título constitucional y aparece en la ley orgánica de 1997. Esa aspiración pública implicaba que en efecto Panamá había sacrificado parte de su territorio, estaba dividido en dos. Una parte, la capital de la República, solo se podía comunicar con el resto del país por medio de un ferry. Eso es otro cuento, pero no hay tiempo hoy de explicarlo. Y todo eso daba lugar a que se dijera, si Panamá ha hecho un sacrificio, tiene tantos años de ver su soberanía mediatizada y limitada, hay un país dentro de otro, hay una ocupación militar abrumadora, entonces es lógico y es natural que Panamá pueda beneficiarse económicamente de esta vía interoceánica. ¿Era pro mundi beneficio? Sí, era pro mundi beneficio porque es un instrumento, un estrecho de comunicación para el comercio marítimo internacional. Pero tenía que ser también un instrumento para el desarrollo del país. Ahora bien, el canal entrega todos sus excedentes al gobierno central. A veces, yo he escuchado algunas voces, como ocurre y va a seguir ocurriendo, a veces el canal es en el medio de tensiones de carácter social. Eso es inevitable. Pero he escuchado algunas veces voces en el sentido de que no se sabe de dónde va el dinero que el canal entrega. Otras veces he oído propuestas de que esa excedente deben utilizarse para esta finalidad o para esta otra finalidad. Siempre existe esa discusión y continuará existiendo. Yo no voy a opinar ahora sobre eso, pero lo que sí es cierto es que hay una conciencia de que el canal debe seguir siendo una fuente de ingresos para el país y esos ingresos deben ser bien administrados, deben ser utilizados no solamente para el crecimiento, sino también para el desarrollo, que es crecimiento más justicia social. Y por eso es que se cambió el concepto. Y ya el canal no fue un simple instrumento estratégico, sino que además de un factor de comunicación interna y además de orgullo nacional por tenerlo y tenerlo bien y que sea aplaudido mundialmente, que también aporte
lo que tiene que aportar. Ojalá que siempre sea para el beneficio de todos los sectores del país y especialmente para los más necesitados. Ese es mi concepto. Gracias. Gracias al doctor Ahumada por contestar la pregunta. Sí me llama la atención que hay elementos que a veces, quizá ahora, 30 años después, suenan obvios, que claro que el canal tenía que ser rentable, o claro que eso iba a funcionar, y probablemente en ese momento la incertidumbre era el principal sentimiento, porque al final del día en Panamá sabemos que el papel lo aguanta todo, y tenemos reglamentos y leyes que no necesariamente se cumplen, y sin embargo el canal ha logrado marcar esa diferencia en el cumplimiento de sus reglamentos para el éxito de la institución y por ende del país. Y un poco en esa línea me gustaría conversar aquí con la licenciada de Fábrega de cuál ha sido ese secreto, así como a veces hablamos de la metrocultura, que la gente en el metro se comporta diferente. ¿Qué ha hecho, cuál ha sido la clave del éxito del canal en ese sentido, en el cumplimiento? E incluso creo que hay un ejemplo bastante visual. El doctor Ritter hablaba de cómo se decidió en un momento separar la administración del canal de la administración de otros bienes, los bienes raíces. Creo que alguien lo describió en su capítulo, el resto de las tierras que irían a la ARI, y creo que todos podemos apreciar la diferencia que hubo en el manejo. ¿De dónde sale esa diferencia? Okay. Yo comparto el concepto del doctor Ahumada sobre el secreto del artículo 323 de la Constitución, que era antes del 317. Sí. Para mí ese es importantísimo, básico, y es el que nos ha permitido cada vez que tenemos cualquier lucha, porque sí a veces nos atacan, siempre salir victorioso, porque usamos nuestras normas, trabajamos en base a ley. Nosotros siempre fuimos muy pegados a nuestro régimen, o sea, no permitíamos ningún desvío ni interpretación amplia, no. Nosotros nos agarramos en todo momento, también en los arbitrajes que tuvimos, que gracias a Dios nos fue muy bien durante la ampliación. Siempre era el régimen, siempre nos agarramos al régimen, lo explicamos y como decían, los desplayamos. Constitución, ley, reglamento, es lo que se dicta, es lo que prima, este es el contrato. No me digas con interpretaciones de afuera, y le explicamos que el régimen era cerrado, ¿no? Eso es muy importante. Yo considero que el canalero también cumple y es consciente de cumplir todos sus reglamentos y las normas como son. Son excepciones al que no. Y si hay como una conciencia desde el principio de eso, del cumplimiento de la normativa. Te iba a decir sobre lo del ARI. Antes de que empezara, me habían preguntado cómo había sido eso del registro de lo que es Canal de Panamá y lo que es el patrimonio de la autoridad. El gobierno en 1993, más o menos por ahí, inscribió todas las tierras revertidas. Todo lo que se estaba revirtiendo en virtud del tratado lo inscribió en 2 grandes polígonos. El polígono del Atlántico y el polígono del Pacífico. Estamos hablando del 93, todavía no éramos autoridad de Canal de Panamá. Entonces, y eso gracias a Dios cuando cogieron conciencia, porque las tierras comenzaron a revertir mucho antes. En el 82, 83, se revertían tierras a Panamá y nadie le daba seguimiento, se perdieron. Yo no sé si alguno ha tenido oportunidad y tuvo oportunidad de verlo. Cuando uno iba, yo empezaba en el canal en el 91, iba mucho a Colón. Y cuando yo iba a Colón, a los juzgados, yo veía lo que quedaba de las comunidades americanas que habían estado. Y eran ruinas. Canchas de tenis, piscinas, cines, casa, teatros, todo estaba abandonado. Nadie le daba seguimiento a eso. Y eso era que había empezado a revertir como del 82. Y yo iba en 91, 92, casi 10 años después. Era triste, en diferentes lados de Colón. Cocosolo, Margarita, diferentes lados. Entonces,
aparentemente en el gobierno de Dara, yo no soy testigo de cuál fue la medida, pero decidieron hacer esas inscripciones como para empezar a poner orden. Entonces ya inscribieron esos 2 polígonos al registro público, eran propiedad del Estado y eran administrados por la UABR. Para nosotros registrar el canal de Panamá, y lo que era patrimonio, eso en virtud del artículo 129, 130, 131 de la ley orgánica sobre la transición. Nosotros agarramos la descripción de lo que era Canal de Panamá, de la ley de 97, y todo lo que entraba en esa descripción, que era canal, se iba metiendo en lo que queríamos, en lo que tenía que ser el canal. Y entonces se fue levantando polígonos con la descripción de todas estas cosas, que nada quedara por fuera de acuerdo a la descripción que estaba en la ley. Y también ahí se decía cuál era el patrimonio, había en el artículo 33, creo que de la ley, se describía que era lo que era propiedad del autor del Canal de Panamá. También agarramos eso y se fueron levantando los planos. Hicieron unos inventarios enormes, se hagan un inventario americano. Mucha gente trabajó en eso. Ahí estaba el ingeniero alemán muy activo, metido constantemente en eso. Y también estaba el doctor Catín, el doctor Vázquez, que estaba el administrador, estaban muy metidos en que esto se hiciera. Y bueno, lo que se hizo fue que se levantó eso y se segregó de los grandes polígonos. De los 2 grandes polígonos que estaban manejados por la AIE en ese tiempo, o iban a hacer todavía ya la AIE estaba. Se hizo la segregación, no hubo ningún problema, al contrario, la AIE nos cooperó para hacer el levantamiento de los planos y las descripciones y todo. Y lo que quedó administrando la AIE es lo que le dejamos. O sea, quitamos grandísimos polígonos, miles de hectáreas, para constituir el canal, pero sacándolo de esos 2 grandes polígonos. Y entonces todo eso se hizo como inventario, luego se hizo un decreto ejecutivo, como dictaba la ley, y luego se hizo la escritura pública que suscribió el ministro de ese tiempo, creo que era Economía y Finanzas, o así, Tesoro, no recuerdo, y el registro público, y ahí se constituyeron los polígonos Canal de Panamá y todos los polígonos que son propiedad de la Autoridad del Canal de Panamá. Así es que ese era el pedacito. Entonces, lo que le quedó por administrar a la ARI fue lo que quedó y ellos fueron vendiendo poco a poco eso. La ARI yo considero que fue exitosa comparado con todo lo anterior. Me parece que la ARI trabajó bien lo que le quedó, porque muchas cosas ya se habían perdido. Gracias, licenciada Fábrega. Licenciado Correa, ¿nos puede en un minuto resumir cuál cree usted que ha sido el secreto también de las contrataciones del canal? Sabemos que el régimen le da una particular flexibilidad. ¿Y cuál cree usted que ha sido la clave en éxito de incluso en los conflictos que hemos salido airosos? Bueno, excelente pregunta y oportunidad, porque esto me permite retomar la pregunta también que se hizo respecto a cuál es el secreto de que el Canal de Panamá ha sido exitoso o haya sido exitoso en la administración del canal y la aplicación de la normativa. Y es que esa es esa mística. Y esa mística la quisiera resumir con una frase que aprendí cuando estaba en el equipo negociador de tratados de libre comercio. Y es que el Canal de Panamá era visto a nivel internacional como la denominada joya de la corona. A nivel internacional, los países querían y buscaban que el Canal de Panamá fuese una entidad cubierta por el capítulo de contratación pública de los tratados internacionales en materia de comercio. Y ese concepto de joya de la corona me quedó clavado en la mente y de hecho lo incluyo en el artículo que escribí sobre el régimen de contratación pública. Y cuando entro a trabajar en el Canal de Panamá en el año 2005, me percato de que realmente lo que hacen todos los canaleros y trabajadores del Canal de Panamá es exactamente eso: administrar, operar la joya de la corona de la República de Panamá. Entonces, al tener esa concepción y al tener esa responsabilidad, los panameños que entramos a trabajar en el Canal de Panamá estamos obligados y nos sentimos no solamente obligados desde el punto de vista de trabajadores y responsabilidad, sino emocionalmente
a cuidar ese recurso tan valioso para los panameños, que es el Canal de Panamá. Un recurso que costó, como dijo el doctor Ritter, el doctor Ahumada, vidas, que costó trabajo, que costó procesos de negociación con una entidad como la de Estados Unidos para poder recuperarlo. Entonces, eso se transmite de generación en generación entre los trabajadores del Canal de Panamá. Y usted todavía habla con los trabajadores del Canal de Panamá y se da cuenta que el trabajo que ellos hacen todos los días, desde un pasacable hasta un abogado, es orgullo porque estamos operando, porque estamos administrando, porque estamos protegiendo esa joya de la corona de la República de Panamá. Y yo creo que esa es la clave. Muchas veces me preguntaron a mí, oye, ¿cómo hacemos? Copiamos el reglamento de contrataciones, y copiamos este artículo, y copiamos este artículo, y con eso vamos a solucionar el problema. Yo le digo, no es tan fácil. Y hay un sinnúmero de elementos que yo podría enumerar sobre el reglamento de contrataciones, y es que se habla de descentralización de la responsabilidad de contratación. No es una persona la responsable de contratar. El administrador del Canal de Panamá, el doctor Vázquez, que está aquí, ¿cuántos contratos firma anualmente? Muy pocos. Hay un montón de personas a diferentes niveles jerárquicos los que son responsables de esas contrataciones y de manera individual son responsables civil, y eso se lo digo con mucha tranquilidad y algunos se preocupan, civil, penal y administrativamente, porque ellos son los oficiales de contrataciones. Son conceptos que vienen de generación en generación de ese sistema de contrataciones que heredamos parcialmente y adaptamos al régimen jurídico panameño de los norteamericanos, conocido como el FAR, el Federal Acquisition Regulation, que en esa carrera, como dijo el doctor Ritter, tuvieron que ser traducidos y adaptados a nuestro régimen. Y que eso, en conjunto con ese conocimiento, con esa experiencia y con esa mística que se transmite de empleado en empleado en el Canal de Panamá, es para mí uno de los secretos de que el Canal de Panamá sea administrado y operado de manera correcta. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Nada más para cerrar con unas cortas palabras. El libro verdaderamente, lo interesante es que hay una variedad de voces, son creo que 13 capítulos, más las palabras del doctor Noriega al inicio, y verdaderamente no hay desperdicio. Cada uno da una visión distinta, desde cómo se hizo el régimen laboral, o la parte histórica, la parte legal, la parte de las contrataciones, de cómo tenemos, como comentaban, este gran asset que tiene la República de Panamá y del cual todos nos tenemos que sentir orgullosos, pero más allá de eso, un poco del proceso, del cual no había una garantía, como está hablando el doctor Ritter, la fecha de cumpleaños que tenían, que a pesar de todos los pronósticos que seguramente estaban en contra, y nosotros los panameños que somos mucho de no confiar en nuestras habilidades, tenemos esta evidencia de que nos podemos organizar, podemos llegar a acuerdos. Una vez que llegamos a los acuerdos, los podemos cumplir, que es algo que no pasa todos los días. Y creo que parte de lo valioso de esta obra es que queda como un récord histórico de lo que se logró y de las posibilidades que eso representa para el futuro de nuestra nación. Así que más que nada, gracias a ustedes por compartir sus experiencias en este libro. Se lo recomiendo a todos que lo lean. Verdaderamente uno piensa que uno sabe la historia del canal, y el libro siempre hay varias joyas que demuestra que había mucha de la historia que no era plenamente conocida. Así que gracias por haber conseguido esto para nosotros, y también por haber plasmado sus vivencias para que las nuevas generaciones también puedan aprender al respecto. Muchas gracias. Para cerrar este especial, queremos agradecer a todos los que hicieron posible este programa, a los panelistas, historiadores, juristas y protagonistas, que compartieron sus reflexiones y experiencias, enriqueciendo el entendimiento de este hito de nuestra historia canalera. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta celebración histórica. Nos despedimos con la esperanza de que este valioso documento inspire a todos los panameños a valorar y estudiar la obra, asegurando que su impacto trascienda generaciones. Hasta luego.